Muy buenas tardes. Pues hoy, 2 de octubre, no se olvida. Así es que les pedimos a todos que se pongan de pie para guardar un minuto de silencio. Muchas gracias. El 2 de octubre no se puede olvidar porque nunca más queremos las y los mexicanos una represión de Estado contra una manifestación por la libertad y la democracia. Y antes de dejarle al embajador Walter Astié pues aquí el micrófono para que sigamos con el curso de Historia Diplomática, quiero leerles un poema de Rosario Castellanos que creo que nos queda muy bien. No, así está bien, gracias Walter. Que nos sirve de reflexión para este día. Recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Muchas gracias por su atención. Ahora, David, me hace favor de, ya con el embajador Walter Astié ya es de casa, pero que lo presenten otra vez, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Efectivamente es una fecha importante, es una fecha destacada por lo que ocurrió hace 50 años y por lo que sucede actualmente en nuestro país. Que no perdamos la capacidad de indignación. Si no está en nuestras manos resolver las situaciones, por lo menos que no dejemos de asombrarnos y de indignarnos cuando ocurren injusticias en nuestro país. Bien, vamos a dar continuidad al curso de Historia Diplomática de México. Recordarán que nos estamos ocupando de la primera mitad del siglo XX y tenemos nuevamente como invitado distinguido al embajador Walter Astié Burgos. Ya en otras ocasiones ha estado presente con nosotros, no solamente en los cursos que llevamos a cabo, también como conferencista, como participante de foro. Solo haré un breve recordatorio de su semblanza curricular para que lo tengamos presente. El embajador Walter Astié Burgos es internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También ha realizado estudios de posgrado en Venezuela, Inglaterra y Bélgica. Tiene una amplia trayectoria dentro del Servicio Exterior Mexicano, ha asumido diferentes funciones y puestos en la Cancillería mexicana, tanto en la representación permanente de México ante la FAO en Roma, en las embajadas de México en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos, también como embajador alterno en Washington,
embajador ante los gobiernos de Dinamarca y Honduras, director para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores y director general de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero. El embajador Astier Burgos también se ha desempeñado como docente en diversas universidades como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el TEC, el Instituto Matías Romero, el CIDE, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac, México Sur. Para que ustedes tengan presentes algunas de sus publicaciones, destacamos los siguientes títulos: México en el siglo XXI, Orden Mundial y Política Exterior, editado en 2000, 6 siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, editado en 2013, y más reciente, en coautoría con Cristina Rosas, Las Relaciones Internacionales en el siglo XXI, editado por la UNAM en 2017. El capítulo que veremos hoy es muy interesante y nos habla de la postura de México en el ámbito internacional. Si bien es cierto, nuestro país no ha sido una potencia mundial como lo fueron o como lo han sido Estados Unidos o Gran Bretaña, sí ha tomado una postura que es de reconocerse, sobre todo en 2 incidentes: la invasión a Etiopía por parte de tropas italianas y también el apoyo decidido que México prestó a la República Española durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Todos tienen presente y, de hecho, así como tenemos en nuestra memoria colectiva el año 68, también los transterrados españoles, los exiliados españoles están presentes en nuestro país y disfrutamos muchas veces su legado. Cada que vamos al Colegio de México, cada que vemos alguna de sus producciones, en realidad también nos estamos beneficiando de esa migración de republicanos españoles en nuestro país. Pero nadie mejor que el embajador Walter Astier Burgos para dar cuenta de estos 2 acontecimientos. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, pues ya nos recordó la doctora Galeana, pues que estamos conmemorando una fecha trágica porque se trató pues de una matanza, la matanza de Tlatelolco, y desgraciadamente pues vamos a hablar del día de hoy de otra matanza mucho más grande, que fue lo de la Primera Guerra Mundial, en sus aspectos de la invasión italiana por parte de Mussolini de Etiopía y por supuesto también de la otra matanza que nos fue más cercana, que fue la de la Guerra Civil Española. Espero que me pongan el PowerPoint para que no se aburran tanto y vean unas imágenes y no nada más me estén viendo a mí. Bueno, pero dejen comenzar diciéndoles esto. Ya se ha hablado aquí muchas veces, yo he hablado y abordado el tema de la primera… ¿Sí? ¿No se oye? Bueno, pues que si no me dicen, pero si no me decís, pues no me entero. ¿Cuál será? Aquí la tengo ya por ¿sí? Que creo que no es ninguna de esas. Gracias. Bueno, pues entonces, como les decía yo, lo que vamos a ver
es la posición de México frente a la invasión italiana de Etiopía, que tuvo lugar de 1935 a 1936, y la Guerra Civil de España, que fue de 1936 a 1939. Siempre me hago bolas. Aquí está. Bueno, ya se ha hablado aquí, en este curso lo vieron, pues vieron la Primera Guerra Mundial, por qué sucedió, cómo se desarrolló, cuál fue la posición de México y toda esta cuestión. El caso es que, como saben ustedes, terminó la Primera Guerra Mundial y el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos, porque si Estados Unidos no hubiera entrado en la Primera Guerra Mundial, Alemania, el Imperio Alemán, hubiera ganado la guerra. Entonces fue fue decisiva la participación de Estados Unidos. Y claro, por haber sido pues la potencia victoriosa de la contienda, pues le correspondió fijar los términos de la paz. Y la paz de la posguerra fue delineada por quien en ese momento era presidente de Estados Unidos, que era Woodrow Wilson, que aquí lo pueden ver ahí arriba, que él originalmente fijó los famosos 14 puntos, sobre los cuales son unos 14 principios sobre los cuales debería fincarse, afianzarse la paz, etcétera, etcétera. Y uno de esos puntos hablaba de la creación de un organismo internacional cuyo objetivo fundamental era evitar precisamente que volviera a ocurrir otra brutal guerra mundial como la que acababa de terminar. Entonces, él fue el patrocinador, él fue el creador del multilateralismo. A partir de ese momento se inicia la diplomacia multilateral a través de los organismos internacionales, que antes había sido básicamente 90 y tantos % de carácter bilateral de país a país. Sí hubo algunos ejercicios ahí de carácter multilateral, como el Congreso de Viena de 1815, pero no fue permanente, se reunieron, tuvo varias reuniones, desapareció y demás. Pero aquí, y si hacemos el vínculo histórico, vemos lo interesante. A partir de este hecho del fin de la Primera Guerra Mundial y la participación de Estados Unidos ya se convirtió en una potencia mundial y fue pues líder de, como se autollamaron ellos, líder del mundo libre y demás, y toda la estructura y la arquitectura mundial ha estado conformada de acuerdo a Estados Unidos. Entonces fueron ellos lo que lo crearon. ¿Y por qué crearon esa estructura y esa arquitectura internacional? Pues porque así les convino. Tanto les convino como era su visión de que así debería estar el mundo organizado y demás. Y lo paradójico que es lo que estamos viendo hoy, que es el propio presidente de Estados Unidos que está destruyendo, está minando lo que Estados Unidos construyó desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Ya saben, el señor Trump, que ha criticado a la NATO, que no la quiere, Naciones Unidas, que también fue una creación de Estados Unidos, no la quiere, no quiere los organismos internacionales, los acuerdos multilaterales, todo eso lo está destruyendo lo que ellos mismos crearon. Esto es increíble lo que está pasando. Pero en fin, aquí comienza la gran era del apogeo del multilateralismo, guiado, dirigido, creado por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y Woodrow Wilson le dio tanta importancia a su idea de crear este organismo internacional que evitara una guerra, que incluso lo que se llama el Pacto de la Sociedad de Naciones, su documento constitutivo, se incorporó dentro del Tratado de Paz de Versalles de 1919. O sea, los artículos del 1 al 20 y tantos, no me acuerdo, 25, 28 del Tratado de Paz de Versalles, habla precisamente, es el documento constitutivo fundacional de la Sociedad de las Naciones, así que fue parte de los acuerdos de paz y demás. Bueno, entonces, como les digo, pues la idea ¿para qué era este organismo? Pues tener un lugar donde los países fueran miembros, discutieran, dirimieran sus diferencias, sus conflictos, sus problemas, y por medio de la negociación llegaran a soluciones, acuerdos, y se evitara una nueva guerra mundial. Esa fue
la idea central. Aquí lo que te pueden ver en la imagen, pues ahí tenemos un ejemplar del Tratado de Paz, que este es en inglés, este es británico, Treaty of Peace. Ahí tienen el emblema, la estrella esta de la League of Nations, o Société des Nations. Ahí tienen la fotografía de Woodrow Wilson, uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Si ustedes vieron, el señor Trump, soy insistente con el señor Trump, ¿verdad? Pero es que lo detesto. Hace unos días fue a la Asamblea Anual de Naciones Unidas y la gente se rió porque digo, ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos ha hecho lo que yo he hecho en 2 años. ¿Qué cosa? Si Woodrow Wilson oyó eso, o Washington, o Jefferson, o Roosevelt, se han de estar revolcando en su tumba de la semejante idiotez que ha hecho en comparación de lo que hicieron estos, pero en fin. Bueno, pues ahí lo tiene con sus 14 puntos y abajo está el Palacio de las Naciones, porque obviamente se creó este organismo internacional nuevo y pues tiene una gran burocracia porque se ocupa de muchísimos temas políticos, económicos, alimenticios, solución de conflictos y demás. No había un lugar adecuado para sus reuniones permanentes y constantes, se tuvo que construir un edificio específico para estos efectos, que es el Palacio de las Naciones, que se decidió poner la sede en la neutral Suiza, en Ginebra, y ahí existe todavía. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se extinguió la Sociedad de Naciones, que pues ya existía más que nada en el papel, porque ya estaba muerta, pero transfirió sus bienes, sus saberes, como el Palais de Nación, a Naciones Unidas, y hoy es uno de los edificios de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene 2 sedes principales, que son Nueva York y es Ginebra, en fin. Ahora, pues esta fue una gran iniciativa y fue uno de los eventos más importantes que ha habido en la historia de las relaciones internacionales, la creación de este organismo y demás, pero tristemente México no fue invitado a participar, a ser miembro fundador de la Sociedad de las Naciones. ¿Y por qué? Pues simplemente porque en esos momentos, como ustedes se recuerdan, pues había iniciado nuestra revolución en 1910, que ahí se desató, pero ya fue lo duro de la revolución ya fue en 1911, hasta que renunció Porfirio Díaz y se marchó, etcétera, etcétera. Bueno, y después vino el asesinato de Madero, que ya saben ustedes, y vino la segunda parte de la revolución, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, y ahí otro tema que ya hemos abordado aquí en estos cursos también, pues es de la intriga alemana que nos quiso involucrar, que le propuso a México una alianza, pero México, en ese momento el presidente era Carranza, como saben, pues hubiera sido de locos que teniendo una guerra civil, ¿verdad?, enfrentado a los revolucionarios, a Francisco Villa, a Zapata y demás, pues participáramos en una guerra mundial que no teníamos nada que hacer. Entonces la posición de Carranza fue mantenernos neutral frente al conflicto. Como saben, se recordarán, no aceptamos obviamente y sensatamente la invitación de Alemania para aliarnos a ellos y luchar contra Estados Unidos, y tampoco aceptamos la invitación, sugerencia o presión de Estados Unidos para aliarnos a ellos en contra de Alemania. No es nuestro boleto, nos mantenemos neutral. Bueno, pero el hecho de que teníamos esta revolución y de que uno de los grandes problemas de la revolución fue externo, porque pues surgió la idea de las reivindicaciones nacionalistas, recuperar el control de los recursos naturales que estaban en manos de muchas empresas extranjeras, pues eso nos creó serios problemas con Estados Unidos. Y tanto por el hecho de que no le gustaron a Estados Unidos nuestras reivindicaciones nacionalistas, como que nos mantuvimos neutrales y no nos salíamos ellos, pues hizo que el señor Woodrow Wilson se enojara con México y decidiera que México no debería ser invitado a formar parte de la Sociedad de Naciones, porque era un país de belicosos, subversivos, guerrilleros, revolucionarios, etcétera, etcétera. Y bueno, fundamentalmente porque, como bien se ha dicho, la Revolución Mexicana fue el primer movimiento tercermundista en contra del orden mundial creado por las grandes potencias,
porque recordemos que nuestra revolución comenzó en 10-11 y la revolución que todavía fue más fuerte y más atentatoria, digamos, del sistema internacional dominado por las grandes potencias, fue la de Rusia, la bolchevique de 1917. Nosotros fue la primera, fue el primer intento de oponernos a un sistema internacional pues que era benéfico para quienes los dominaban, pero perjudicial para los demás. Total, que eso no gustó y por eso no nos invitaron a ser miembro fundador de la Sociedad de las Naciones. Y aquí pues pueden ver lo que vivimos en esos años por la revolución. Estamos hablando de matanzas, para que vean también que, bueno, pues las matanzas nunca han sido ajenas a nuestra historia, ¿verdad? Y han estado presentes. Ya afortunadamente pasamos a otra etapa, ya no tenemos esas represiones brutales como la de Díaz Ordaz, no sé qué, pero bueno, como han visto en los periódicos, pues México es un panteón, ¿verdad? Porque pues en todas partes se están encontrando entierros clandestinos, fosas clandestinas, y si no, pues hay trailers, refrigeradores que tienen 2 meses paseando 300 y pico cadáveres, ¿no? Surrealista la cuestión, pero en fin. Ok, ahora, México a raíz del estallido de la revolución, sobre todo de la segunda parte de la revolución, pues vivió un largo periodo de aislamiento internacional, lo cual ha sido bastante recurrente en nuestra historia, que nos hemos aislado del acontecer internacional. ¿Y por qué? Pues por 2 razones sencillas, porque una, pues vivíamos un estado permanente, vivimos muchos años de un estado permanente de guerra civil. La revolución pues duró armada, duró bastantes años y demás, y difícilmente pues los líderes de aquella época, que además pues no duraban, porque como saben los mataban a menudo, frecuentemente, ¿verdad? No duran, pues están muy ocupados con el conflicto interno para andar pensando en las cuestiones internacionales. Y lo segundo, pues porque el ambiente internacional era muy hostil a México, porque estaba dominado por las grandes potencias, léase Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, con los que tuvimos serios problemas y fricciones por nuestra intención o la intención de la revolución de recuperar el control de los recursos naturales, léase petróleo, carbón, minas, incluso hasta tierras, etcétera, de manos de los extranjeros, y nos creó fricciones y problemas. Total, que nos replegamos en nosotros mismos y vivimos sumamente aislados del entorno internacional. Bueno, no logramos ser miembros, además actuamos con mucha cautela, porque nunca se buscó, ya años después, cuando ya, digamos, la revolución, como se le ha dicho, ya se había bajado del caballo, ya no andaban echando balas ahí en las calles y demás cosas, no buscamos activamente ingresar a la Sociedad de Naciones. Sí había el interés de hacerlo, pero pues como había sido una ofensa que nos marginaran y no nos invitaran, no tomamos una participación activa en buscar que se nos invitara, sino gente inteligente como Isidro Fabela o Genaro Estrada pues se movieron diplomáticamente y demás para favorecer que ellos nos invitaran. Bueno, finalmente esto ocurrió hasta el 7 de septiembre de 1931, cuando en la Asamblea General de la Sociedad de las Naciones, véanse, se creó en 19 y se nos invitó hasta 1931. Se aprobó una resolución copatrocinada por Alemania, por Gran Bretaña, por España, por Italia y por Japón, mediante la cual se invitaba a México a ingresar a la Sociedad de las Naciones como miembro, como si fuera miembro fundador, porque se reconoció en la resolución que había sido injusto que no se nos invitara originalmente. Así es que se nos dio el rango de miembro fundador, aunque entramos pues ya 20 años después y demás, ¿ok? Y bueno, pues México aceptó porque coincidió con un importante periodo ya de nuestra vida nacional y de la cual sacamos bastante provecho. Ahora, hay que entender también esto. Nuestros problemas con Estados Unidos surgidos a partir de 10-11 y demás, ya lo han visto aquí hasta el cansancio, no habían desaparecido, pero habían aminorado. Pero fundamentalmente, como ustedes ya saben,
pues Estados Unidos nunca jamás fue miembro de la propia organización que ellos inventaron y crearon. Punto. Esas son las contradicciones de ese país. Fue Woodrow Wilson quien propuso no sé qué, o convenció o forzó a los otros que apoyaran, que fueran miembros, no sé qué, todo el cuento, etcétera, etcétera. Pero a la mera hora resurgió en Estados Unidos el sentimiento aislacionista, que también han padecido de eso, y la gente, el público americano decía, ¿qué tenemos que estar nosotros involucrados en los conflictos y guerras de los locos europeos que nada más se andan matando? Ya ahorita pues enviamos cuántos miles, millones, creo fueron millones de soldados, y pues me mataron a mi hijo, a mi papá, a mi primo, o le tumbaron de las piernas, o quedó ciego, no sé qué. No tenemos nada que hacer nosotros en Europa, y hubo una fuerte oposición a que Estados Unidos se adhiriera a la organización internacional que ellos mismos habían creado. Y a pesar de la inmensa campaña que obviamente hizo Woodrow Wilson, porque era su baby, su bebé, no logró convencer al Senado, que el Senado respondía al sentimiento generalizado de la población, y nunca fueron miembros. Y entonces, bueno, ahí tiene la paradoja que pues esta organización nació tremendamente coja, porque su principal promotor y creador, que además era la principal potencia del mundo, pues no formó parte, pues la dejó bastante coja y estuvo desde un principio condenada a, como acabó, en el fracaso. Pero en fin, como Estados Unidos no era miembro, y pues fue el que se opuso a que nosotros entráramos originalmente, bueno, pues ya dijeron, pues no está Estados Unidos, pues vamos a invitar a México, etcétera, etcétera, y ya ingresamos. Ahora, ¿cuál fue el interés de México? ¿Por qué nos interesó? Bueno, porque para esas épocas, ya estamos hablando de los años 30, ¿verdad? Les repito, pues ya la revolución se había bajado del caballo y ya las cosas estaban más tranquilas, más pacíficas. Todavía por ahí se mataba uno que otro, pero ya no se mataban tantos, ¿no? Ya la situación económica estaba más estable, etcétera, etcétera. Había venido el largo periodo del maximato, que ustedes ya lo han visto aquí y demás, y las cosas estaban bastante estables. Y bueno, se vio ya la conveniencia de que pues era un momento de volver a salir al exterior y abandonar el aislamiento que teníamos desde 1911 y pues hacernos presentes y hacernos escuchar en el escenario internacional, otra vez participar en los asuntos externos, y obviamente pues nos cayó como anillo al dedo pues participar ya de lleno como miembro de pleno derecho en el único gran organismo internacional de carácter universal que existía. Y entonces fue por lo cual obviamente aceptamos y demás, ¿ok? Y además pues también se habían más o menos arreglado los problemas tanto con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Francia, con las potencias y demás, ¿ok? Bueno, ¿por qué era la Sociedad de Naciones el lugar ideal? Pues porque obviamente era un organismo internacional de carácter universal por el cual pasaban todos los problemas internacionales importantes en una forma u otra, iban a dar ahí se discutían, ahí los países, los representantes de los países miembros fijaban sus posiciones, se atacaban, se criticaban, se aprobaban resoluciones y no sé qué. Entonces pues fue el lugar ideal para que México hiciera oír por primera vez, desde hacía cuántos años, su voz. Y lógicamente porque además a partir de los años 30 se fueron presentando una serie de tremendos problemas en el mundo de gran peso y de gran importancia que en una u otra forma tuvieron que pasar, ser discutidos, ser analizados en la sociedad de las naciones. Y todos esos problemas, como sabe, pues llevaron ni más ni menos que a la todavía más brutal Segunda Guerra Mundial. Y el hecho de que estallara una Segunda Guerra Mundial en 1939 simple y sencillamente demuestra que pues la Sociedad de Naciones fue un total fracaso, porque si bien en su seno, sí, ahorita vamos a ver algunos aspectos, se discutieron, se analizaron, si hubo propuestas para evitar solucionar todos estos problemas, pues no se pudieron evitar como debió de haber sido y pues finalmente pues estalló una Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Ahora,
Les repito que ingresamos en 1931 de manera más cauta, pero ya la gran época del brillo de la diplomacia mexicana en la Sociedad de Naciones se alcanzó durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. Y ello por muchísimas razones, pero pues una de ellas fue porque pues ya se consolidó la paz interna y Cárdenas fue un líder muy popular y muy carismático que realmente sí tuvo un gran control de la situación en México y el apoyo popular. Y ojo, no es propaganda, pero yo estaba reflexionando, pensando, no sé si ustedes piensan, que desde hacía muchísimos años no teníamos un líder político verdaderamente popular como el que estamos teniendo ahorita. Les guste o no les guste, nos guste o no les guste, pero hay que admitir lo que es un líder popular, que no hemos tenido, porque todos los presidentes que hemos tenido pues han provenido de las cúpulas, fundamentalmente del PRI y del PAN, ¿no? Pero ha sido gente de arriba, además no gente como lo pudo haber sido en su momento Colosio, pero ya ven lo que sucedió, ¿no? Pero aquí tenemos nuevamente a alguien del estilo de Cárdenas, que es un líder popular del pueblo y que el pueblo, pues vean la devoción que lo tienen porque siente que ya finalmente hay uno de los suyos y no alguien que estudió en Chicago, en la Universidad de Chicago y en Harvard y no sé qué, y que manejan la economía maravillosamente, por eso tenemos la mitad de la población en la pobreza, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, y entonces, y Lázaro Cárdenas pues tuvo una gran visión de que ya se consolidó la paz interna y de que él vio la necesidad de que México pues volviera a participar en el escenario internacional, fuera reconocido y demás, y abandonara ese aislamiento y tuviera credibilidad, que hay que ser sensatos para pensar estas cosas, ¿no? Entonces digo, es un buen momento para salir al exterior, que nos vean lo que México ya ha progresado, que ya se pacificó, que ya no hay tanta matanza, ¿verdad? Que ya se acabaron los revolucionarios, no sé qué. Pero como sabemos, pues esto hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho tiento y en el momento salud, en el momento adecuado y demás, porque luego, ¿saben qué? Nos puede salir contraproducente. Vean ustedes 68, que precisamente estamos hablando. Lo que pasa, si ustedes se recuerdan, ¿quién buscó obtener la sede de los Juegos Olímpicos? Fue el antecesor, fue López Mateos, que precisamente fue una época parecida a la de Lázaro Cárdenas, es decir, a raíz de la crisis de los misiles cubanos en Cuba, se registró el proceso de detente, que se aminoraron las tensiones internacionales y entonces leyó muy bien la situación internacional López Mateos y vio que se abrían posibilidades para que México volviera a salir al exterior, porque desde 45 que terminó la Segunda Guerra habíamos vivido nuevamente en un aislamiento en la Guerra Fría al principio hacia atrás, pero vio que las condiciones cambiaron y volvimos a salir y empezaron los viajes presidenciales y las grandes exposiciones, había que atraer inversión y turismo y nuevos socios, entonces empezamos a hacer, y parte de esa, lo que se llama en la teoría de las relaciones internacionales, que aquí hay varios estudiantes, es buscar la política y la diplomacia de prestigio, ¿no? Entonces lo que quiso López Mateos fue vender la imagen de un México ya cambiado, moderno, próspero, wiri, y con eso fue parte de ello fue obtener los Juegos Olímpicos, que le tocó ya celebrarlos a regañadientes porque no era de su estilo a Díaz Ordaz. Pero vean a lo que nos expone también andar buscando notoriedad, ¿me explico? Así como las artistas, por ejemplo, que les encanta para tener notoriedad andar haciendo escándalos y se meten con uno y se meten con otro y hacen no sé qué, y luego se quejan de que los paparazzis nada más las molestan y las van diciendo, pues sí, pues tú te lo buscaste, ¿no? Y aquí pues también cuidado, porque pues vean, lo que se buscó es mostrar la imagen de un México moderno, ya próspero, pujante, en vías de desarrollo y demás, y la imagen que difundimos fue de un país retrógrada, represivo, autoritario, dictatorial, que asesinan a estudiantes y bueno, salió tiro por la culata, pero aquí, que vean que eso nos ha pasado. Bueno, y Lázaro Cárdenas además contó
con muy buenos y brillantes secretarios de Relaciones Exteriores que entendieron sus ideas, su mentalidad y su visión y supieron implementar este activismo de la política exterior. Y ellos fueron Emilio Portes Gil, que fue secretario de Relaciones Exteriores de 34 a 35, y claro, como ya había sido presidente de la República, aunque bajo la égida de ya saben quién, pues tenía mucha experiencia. Después vino don José Ángel Ceniceros en el año 35, y después el principal fue el general Eduardo Hey, de 35-40. Entonces ahí sí tenían buenos cancilleres, no me hagan de decir como cuáles no, pero pues ya sabrán ustedes a lo que me quiero. Y claro, contaron con brillantes diplomáticos. Ese radio está ahí, no es un radio, es un teléfono. Con brillantes diplomáticos de la época, pues como fue don Isidro Fabela, que en la época, pues ustedes han ido a la Casa del Risco, además, todo un intelectual, uno de los mejores escritores que tenemos sobre la historia de la diplomacia mexicana, sobre todo la diplomacia de la Revolución. Sus libros son fabulosos, un gran intelectual que contrasta con todos los que son los otros miembros del grupo de Atlacomulco, que como saben, él lo fundó, porque él ya tiene su estatua, porque él fue el fundador de Atlacomulco. Pero si viera quiénes lo sucedieron en su famoso grupo, que se fusilan las tesis y cosas por el estilo, bueno, ¿para qué les cuento? Bueno, pero entonces él fue con Cárdenas nuestro representante en la Sociedad de Naciones y le tocó pues varios de los episodios más significativos de la época. Y también otro gran diplomático fue don Genaro Estrada, que en esos años fue nuestro embajador en España, que fue otro elemento central y demás. Bueno, aquí se los tengo, así los muestro. Ahí vemos en el 1931, como les dije, ya ingresamos a la Sociedad de Naciones, y ahí tienen otra imagen del Palacio de las Naciones en Ginebra. Tenemos nuevamente la imagen del logo, y tenemos ahí a Portes Gil con Genaro Estrada, y después a Lázaro Cárdenas y la estatua de don Isidro Fabela, que fueron pues los que más se distinguieron en el ámbito diplomático de la época. Bueno, ¿cuál fue nuestra política exterior en esos momentos que decidimos dar el gran salto hacia afuera de nueva cuenta? Pues una, que fue nuevamente una política exterior activa, que no había sido. Con Porfirio Díaz, ya lo hemos visto aquí, su política exterior fue muy activa porque pues salió al exterior, hizo la venta de la imagen de México para traer inversiones, no sé qué, pero en la Revolución pues nos tuvimos que replegar, y aquí otra vez volvió a ser activa, ¿no? Ahora, pero dentro de este activismo, la norma, la guía de nuestra política exterior fue de un estricto apego al derecho internacional. Y créanlo o no, sí se apegaron a la doctrina, a los preceptos del derecho internacional, que no lo hicieron los demás países del mundo en esos momentos. Apegada a valores humanitarios, porque una de las ideas, como todos estos, pues que les digo, Portes Gil y Genaro Estrada y Lázaro Cárdenas y Isidro Fabela, eran hijos de la Revolución Mexicana, pues estaban imbuidos de la ideología, de la mentalidad de la Revolución Mexicana, que en el fondo lo que buscaba esencialmente era justicia social. Y entonces buscaron la manera de que nuestra política exterior debe ser congruente con la política interna. Y entonces, si en el interior estamos buscando mayor justicia social, no sé qué, pues también debemos reflejarlo en nuestro comportamiento hacia el exterior, en la forma de que haya paz, que haya justicia, que haya solidaridad con otros países cuando tengan problemas, que haya lealtad y que haya justicia. ¿Y cómo puede haber justicia? Pues apegándonos al derecho, ¿no? Entonces, valores humanitarios fueron los que se defendieron. Y lo interesante, y como ustedes saben, siempre nuestra política exterior ha sido una política principista, basada en ciertos principios de derecho internacional que tienen un valor ético, jurídico y hasta moral y demás. Y recuérdense que estos principios ya habían comenzado a surgir desde el siglo XIX, de nuestra experiencia histórica como nación independiente,
pero que no fueron incorporados a la Constitución en el inciso 10º del artículo 89 de la Constitución, sino hasta el gobierno de Miguel Alemán. Pero de todas maneras, pues eran principios que ahí estaban y todos los gobiernos buscaban observarlos y mantener la conducta de México apegada a esos principios. Y como fue tan reiterativo este apego a los principios, ya fue que con Miguel de la Madrid se decidió darles el rango de leyes constitucionales. Pero lo interesante es de que, y aquí ha habido una gran discusión en eso, que ahí están algunos chairos medio mareados con el nuevo gobierno, de que no de acuerdo con el principio de no intervención, nosotros no vamos a opinar de lo que pasa en Cuba ni lo que pasa en Venezuela. No manches, por favor, digo, te estás poniendo una camisa de fuerza innecesariamente. Y aquí vamos a ver un caso clásico y ni más ni menos que de alguien que era de izquierda, como fue Lázaro Cárdenas, en que pues sí hizo que nuestra política exterior se guiara con base y respeto de estos principios tradicionales de política exterior: libre autodeterminación, no intervención en los asuntos domésticos, solución pacífica de conflictos, etcétera, todo eso. Pero cuando se tuvo que ser pragmático, se fue muy pragmático, porque si no, pues simplemente es paralizarnos, porque si nada más tenemos, no, mi principio es tal y cual, no sé qué. Y ahí tenían un personaje que afortunadamente ya no va a ser canciller, qué bueno, porque yo lo conozco, pero por favor, digo, ¿de dónde saca? El embajador Vasconcelos. Pues ¿de dónde sacan que es embajador, por el amor de Dios? Le dieron, él me sustituyó en Dinamarca, y solo fue una sola vez embajador en su vida, y de dedazo, estuvo no sé 3 años en Dinamarca, y ya le encantó y es embajador. Bueno, ya cuando nos retiramos, pues dejamos de ser embajadores en funciones, pero pues como los generales o los presidentes, ¿no? Como una cortesía por tantos años dedicados, pues se nos guarda la cortesía de llamarnos embajadores. Pero oiga, yo hice carrera de servicio exterior por 36 años, y este señor pues estuvo ahí 3 años de chiripa, porque era cuate de un amigo de Cedillo, y ya es el embajador Vasconcelos, Pues sí, da coraje, oigan, uno se lo gana, no a pulso, y estos ahí se pavonean. Bueno, pero el caso es que tampoco saben nada, porque según eso, si vieron sus declaraciones antes de las elecciones, no sé qué, es que la doctrina Estrada, no manches, la doctrina Estrada no tiene nada que ver. La doctrina Estrada, del señor Estrada, fue diseñada para el caso de reconocimiento de gobiernos, punto, se acabó. Lo otro es el principio de no intervención. Pero entonces pues están diciendo, es que de acuerdo a la doctrina Estrada no debemos intervenir. No, señores, la doctrina Estrada fue diseñada para el caso de que hay rompimiento constitucional y emergen gobiernos que no llegaron por la vía democrática. Y entonces ahí la posición de México es: nosotros no legitimamos ni deslegitimamos gobiernos que llegaron por esa vía, porque pues era un chantaje que hacían las potencias, de que no te reconozco porque llegaste por la vía de un golpe de Estado, pero si me haces esta concesión aquí y esta por acá y no sé qué, pues te reconozco. Y así se lo hicieron a Carranza, y se lo hicieron a Obregón, y se lo hicieron a Cáiz, y se lo hicieron a todos. Entonces por eso inventamos la doctrina Estrada, pero no tiene nada que ver con eso. Okay. Pero en fin, aquí vamos a ver un caso en que la inteligencia nos dice que nosotros actuamos conforme a principios, pero en ciertos momentos hay valores superiores y supremos a defender que nos hacen que seamos pragmáticos. Y esos valores son, por ejemplo, la soberanía, la democracia o los derechos humanos. Y ese fue, como vamos a ver, el caso de la Guerra Civil Española. Ok. Bueno, con base en estas ideas generales fue que México comenzó a asumir en su participación en la Sociedad de Naciones una posición clara, contundente, tajante y precisa. Y lo interesante es de que dijeran, pues, ¿qué tiene esto de raro, no sé qué? Bueno, había tal miedo en ese momento en Europa, porque realmente se quedaron asustados de lo que provocaron hacía unos años con la Primera Guerra Mundial,
que no querían otra guerra mundial, ¿verdad? Pero eso los llevó hacia la parálisis. Entonces, cuando fue creciendo estos monstruos que crearon los malos acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial, como el Tratado de Versalles, que fue un desastre, pues que crearon el caldo de cultivo para que surgiera el totalitarismo. Pues su máxima expresión, por supuesto, fue Hitler, fue Mussolini, fue Franco, fueron todos esos. Ahí en Europa del Este, en Rumanía, en Bulgaria, también hubo unos dictadores así de derecha terribles, etcétera, etcétera. Pero el temor era tal a que volviera a surgir una guerra que le toleraron y le permitieron a estos, sobre todo a Hitler, que hiciera lo que se le pegara la gana. Nadie tuvo los pantalones para enfrentarse. Ese fue un error tremendo, porque ya cuando quisieron reaccionar, pues ya el poderío de Hitler era tremendo y ya pues no había quien lo parara. Y nuevamente tuvo que intervenir Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, porque si no, Hitler hubiera ganado la guerra. Pero en fin, lo dejaron crecer. El caso es de que nadie se atrevía realmente a enfrentarse, a oponerse a las arbitrariedades que estos regímenes totalitarios, principalmente Hitler, comenzaron a adoptar, los japoneses también, etcétera, etcétera. Y México, señores, sí tuvo los pantalones de pararse y hablar así, y decir, condenamos esta acción porque es violatoria del derecho internacional, de todos los principios y no sé qué y no sé cuánto. Y sí, lo dijimos, claro, eso nos echó muchos enemigos, ¿verdad? Como fue Hitler y demás, pero sí tuvimos el valor de decirlo, porque los otros pues lo que buscaban era seguir una política de apaciguar, de apaciguarlos y no se cálmate y no se vaya a enojar porque entonces se va a armar un problema y no sé qué, y bueno, pues salió contraproducente. Y entonces, bueno, pues como el bully, ¿no? Como se dice, como Trump, si no lo paras a la primera al bully y lo dejas, pues se sigue y se sigue y se sigue. Y así como vio Hitler y Mussolini y demás, que no les hacían nada, ni se les ponían enfrente, pues siguieron y siguieron y siguieron. Y entonces, bueno, aquí tenemos varios de los grandes temas de la época sobre los que México asumió una posición firme, clara, contundente. Fue la Guerra Civil Española, que vamos a ver, la invasión de la Italia de Mussolini de Etiopía, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, la invasión de Checoslovaquia por Hitler, la absorción de Polonia, la división entre la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin mediante el famoso y terrible acuerdo Ribbentrop-Molotov, la invasión de Finlandia por parte de la Unión Soviética, para que vean, no nada más estábamos tomando posiciones de chairos, ¿verdad?, en contra de los de derecha, sino también a la Unión Soviética le dijimos, oye, pues no está correcto, es que estés invadiendo a Finlandia, ¿verdad? La invasión de Manchuria por parte de Japón, etc. Todos esos adoptamos posiciones claras, contundentes y valientes. Se les hace poco, pues, pero vean que nadie se atrevió, que en muchos casos, por ejemplo, como en el de Etiopía y en el del Anschluss de Austria, fuimos los únicos países que nos atrevimos a criticar y a condenar semejantes actos. Y esto se guarda en la memoria histórica. Por eso en Austria, que a mí no me toca hablar de eso, no sé qué, pues hay una plaza en honor a México y hay un memorial de la posición de México y nos lo agradecen. Cada año se hace una festividad, una ceremonia para agradecer la posición de México, que fue el único que criticó y atacó la absorción de Austria, no sé qué, y también de Etiopía. Pero en fin, esos fueron varios de los grandes temas, pero solo me asignaron Etiopía y España. Ok, bueno, esto ya lo vieron. Ahora vamos a entender qué es lo que pasó en Etiopía, que está muy lejos. Como ustedes saben, o si no saben, yo se los digo, pero deben saber, Etiopía se localiza en la región que se llama el Cuerno de África. Allá lejísimos, ¿verdad?, que nos queda muy lejos. Ok, bueno, ¿cuál fue el origen del problema? Pues, como ustedes saben, recordarán, el siglo XIX es llamada la gran era del imperio.
Si bien el imperialismo europeo comenzó en el siglo XVI con el descubrimiento de América, todo eso, no sé qué, bueno, esto se acentuó en el siglo XIX ya en una forma más dramática y más poderosa, porque las grandes potencias europeas se industrializaron y eso las llevó a una nueva versión del colonialismo que antes era netamente mercantilista, pero ahora ya fue de carácter industrial y demás. Entonces, por eso es la gran era del imperio, que fue acompañada con, bueno, ¿quiénes fueron estas potencias imperiales? Pues las principales potencias más industrializadas, sobre todo la Gran Bretaña, que fue la que se industrializó primero desde finales del siglo XVIII, y por eso en el siglo XIX se convirtió en la gran potencia del mundo, en el taller del mundo, en el banquero del mundo, y que llegó a tener el imperio más grande que ha existido en la historia, ¿no? Un cuarto de la población mundial vivía dentro del imperio británico. Ese era el tamaño del imperio británico, esa pequeña islita ahí, pues dominaba, vean todo lo que dominaba, ¿ok? Bueno, y surgieron ideas de que, bueno, pues, ¿por qué se justificaba esa idea imperial y ese dominio colonial de otros países? Pues porque la raza blanca era superior, el hombre blanco era superior, y al hombre blanco, por ser superior, le correspondía el pesado deber de tener que civilizar a los bárbaros inferiores, que generalmente tenían otro colorcito de piel, ¿verdad? Y entre más oscurito era, pues eran más salvajes y más bárbaros y no sé qué. Y aquí tiene el caso de Etiopía. Oigan, Etiopía existió como una gran civilización mucho antes de que existiera Europa, ¿no? Para no decir Egipto y demás, pero en fin, bueno, pues ahí justificaron, ¿no?, la superioridad del hombre blanco y no sé qué, y les asistía el deber y el derecho de ir y saquear sus recursos naturales para civilizarlos, ¿no? Algo, bueno, se recordará que esto se materializó ya en forma más firme e institucional con la famosa Conferencia de Berlín de 1884 y 1885. ¿Por qué se convocó esta conferencia y por qué en Berlín? Pues porque se acababa de unificar los 38 estados alemanes y se creó el Imperio Alemán. Y entonces ya se convirtió en la primera potencia de Europa y dijo, sí, qué chistosos, ustedes como están unificados desde hace cuánto, pues tienen colonias por todas partes y yo no tengo colonias. Entonces, a ver, vamos a hacer una reunioncita aquí en Berlín, yo los invito y les pago los gastos, no sé qué. Y ahí está un cuadro muy famoso que tiene un mapa gigantesco de África y están, mira, no, pues yo quiero este, no, pero mira, este tiene un río que me gusta, no, pues yo, así se dividieron. De ahí que haya tantos problemas actualmente en África y en el Medio Oriente, porque todas las divisiones territoriales fronterizas se hicieron arbitrariamente, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero esto, a ver una línea acá y no sé qué, cuando. Y entonces pues crearon una serie de fronteras artificiales y a países o pueblos que eran uno solo los dividieron en dos y luego a pueblos que eran enemigos mortales los pusieron dentro de un mismo país y bueno, eso no termina. Ok, bueno, y ahí pues fue Alemania, reclamó su derecho a tener colonias y pues se pusieron de acuerdo y como ya era una gran potencia, pues Gran Bretaña y Francia y los demás tuvieron que aceptar. El único que no participó ahí fue Estados Unidos porque todavía no era they were not a big power, entonces eran de las excolonias, todavía los marginaban, ¿no? Y ahí pues se dividieron y a Alemania ya le concedieron, pues le dieron Tangañica, le dieron Namibia, le dieron otra más, ya estate tranquila y no sé qué. Pero la gran ganona fue la Gran Bretaña, que aumentó ahí sus colonias y demás. Los ganones fueron Alemania, Gran Bretaña y Francia, pero también algunas potencias menores, como Italia, porque pues no era de ese nivel, se le dieron algunas posesiones, como fue la que está abajo, la Somalia italiana, que pueden ver que se les dio en 1889. La pequeña franja que está hasta abajo se le dio ese pedacito. Bueno, ya después, años después, empezó esa región, empezó lo que se llama el Cuerno del África,
no había tenido mucha importancia geográfica o geopolítica, sino hasta que se construyó el canal de Suez, que está ahí arriba del Mar Rojo, ¿verdad?, y que comunica con el Mediterráneo. Entonces la zona ya se volvió muy importante porque por ahí era una gran vía comercial y se interesaron por más territorios, Gran Bretaña, Francia e Italia. Y entonces fue que, como pueden ver ahí, Italia adquirió Eritrea, que se llamó la Eritrea italiana, en el año de 1890. Bueno, ¿y qué eran territorios no habitados? Pues no, sí eran habitados, había sultanatos locales de acá, pero pues eran pueblos débiles y demás, y pues llegaron y los echaron, pues ahora aquí te dominamos y ni modo, tienes otro jefe, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pues también adquirió Italia, como pueden ver, Libia en 1912, que ya era un territorio mucho más grande, y también pues Italia, que la queremos tanto y nos gusta tanto, pero también tienen lo suyo, ¿verdad? Pues ahí le entraron al imperialismo y tenían sus colonias y demás. Y luego, pero hay que decir una cosa, estos, tanto la Somalia y la Eritrea, que hoy día, para que vean, es considerada Somalia el clásico ejemplo de Estado fallido, que es un horror aquello, atrasado, sin institucionalidad, se matan unos con otros, está dominada por grupos tribales que se matan unos con otros y viven como se vivía hace 3 siglos y demás, pero pues vean que el colonialismo está en la raíz de todos estos problemas, ¿no? Pues es una consecuencia de ello. Okay, pero en fin, pues eran muy primitivos y sin embargo, pues Somalia y Eritrea, que creen, pues progresaron económicamente porque hubo mucha migración italiana, pues claro, pues era gente de universidades, de estudio, de técnicas, llegaron ingenieros y doctores y arquitectos, no sé qué, empresarios, y bueno, pues se construyeron ferrocarriles, se construyó la banca que no existía, los telégrafos, los teléfonos, hospitales, escuelas, pues sí, civilizaron en muchas partes a lo que tenían, pues sí hubo progreso, pero claro, el precio a pagar por ello pues era el dominio colonial y demás. Bueno, con la llegada de Benito Mussolini, ya después, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues se propuso ampliar obviamente el dominio colonial de Italia, porque obviamente sus fantasías locas, pues quería recuperar la gloria de los viejos días del gran imperio romano y no sé qué, y como pues en aquella época del imperio romano, pues todo el Mediterráneo pues era controlado por los romanos, el Mare Nostrum de nosotros, ¿verdad?, pues quiso dominar el Mediterráneo, nada más que el Mediterráneo estaba dominado por la Gran Bretaña, ¿verdad? Dijo, no, pues no se puede ahí, y entonces por eso se fue un poquito más abajo y le echó el ojo a la pobre de Etiopía, que era bastante subdesarrollada y bastante atrasada y no sé qué. Y como de costumbre, lo que se trató fue buscar algún problema, crear algún problema para justificar una intervención militar, así como lo hemos hablado aquí, que cómo fue que tuvimos la guerra con Estados Unidos, pues los gringos dijeron, después de que se llevaron Texas, pues cuál era la frontera, y vino un problema por las fronteras, si era el río de las Nueces o el río Grande, el río Bravo, no sé qué, y eso pues dio pie para un conflicto, y así. Entonces aquí, como tenían fronteras, la Somalia y Eritrea italianas con Etiopía, pues ahí le buscaron pretextos, que la frontera llega aquí, que llega acá, que no sé qué, y provocaron problemas y surgieron problemas y ya hubo conflicto ahí. Sin embargo, obviamente, pues la débil Etiopía, gobernada, pues hay que decir también, estaban bien atrasados, ¿no?, por el famoso emperador, no se los he puesto aquí, por el emperador Haile Selassie, estaba bien feo el pobrecito, ¿verdad? Bueno, pero pues era, pues era gente de otra época, no era un imperio de hace 3, 4 siglos, ¿no?, con todo el poder del mundo, pues no había avance, vivían en la pobreza y entonces qué, pues era un dictador, un autócrata, no sé qué. Bueno, pidió ayuda a la Gran Bretaña
Y la Gran Bretaña le dio razón, sí, Mussolini está haciendo cosas incorrectas, pero mira, hay que apaciguarlos. ¿Por qué? Porque sabes que Mussolini está medio loco, pero sabes que está aliado a Hitler. Y digo, pues ve a Alemania como ya se levantó y tiene unos armamentos brutales y no sé qué. Entonces, pues vamos a arreglarlo tranquilamente, no hay que provocarlo porque va con el chisme con su amigo allá y se va a armar un problemón, etcétera, etcétera. Ya se había creado el eje, no sé qué. Y total, pues el asunto se lleva a la Sociedad de Naciones precisamente para que solucione los conflictos que tenían ahí, estaban teniendo Italia con Etiopía y no sé qué, siendo que Etiopía sí era un miembro fundador original de la Sociedad de Naciones, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues se llevó el tema y no sé qué tanto, y la Sociedad de Naciones, para apaciguar las cosas, en vez de tomar una actitud recta y decir, sí, Italia está violando así las cosas y está mal, no sé qué, dijo, vamos a crear una comisión de arbitraje para que investigue cuál es el problema, etc. Lo que los gringos llaman a Blue Ribbon Commission. Es decir, cuando quieres que un problema no se solucione, pues crea una comisión de expertos, ¿no? Y a ver si señores expertos, siéntense ahí, discutan ahí todo el tiempo, 5 años, 10 años, ahí ya nos quitamos el problema y a ver qué solución encuentran, ¿no? Y ya acaban publicando un documento gigantesco ahí que nadie va a leer y se quitó el problema de… Bueno, pues ahí se mandó, ¿ok? Se fue el arbitraje y bueno, pues no llegaron a ninguna cosa. Y Mussolini lo que hizo con el arbitraje, pues es prolongar las cosas y no sé qué y no sé cuándo, hasta que ya se hartó. Y en octubre de 1935, ahí tienen ahí al duce, a Mussolini, que en la época de Italia seguía siendo una monarquía desde que se unificó, pero en realidad el rey, pues ya los Saboya eran unos peleles, porque el duce tenía todo el poder, ¿ok? Y envió 100,000 soldados, no pocos, 100,000 soldados, desde sus colonias de Somalia y Eritrea a invadir Etiopía, así, lisa y llanamente, ¿ok? Obviamente los etíopes, con Haile Selassie a la cabeza, pues se defendieron con palos, con piedras, con cuchillos, con mosquetones de la Primera Guerra Mundial, pero pues Italia era un país desarrollado, etcétera, pues arrasó, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto, pues, fue una invasión fragante que violaba todo el derecho internacional, la soberanía, fue a la Sociedad de Naciones, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y entonces lo que se hizo fue aplicarle algunas, sí se dijo, en las Naciones se condenó a Italia como nación agresora y se le aplicaron algunas sanciones en represalia para que cambiara su actitud, pero ya no se pueden vender dulces ni chocolates a Italia. Bueno, pólvora, armas, petróleo, sí, esto todavía sigue. O sea, no le hicieron, ¿me entienden el cinismo? En vez de ponerle sanciones para que no se le vendieran cosas que estaban utilizando para la guerra, pues no se atrevieron a hacerlo y pues hay unas sanciones ahí, ya no le vendan caramelos, ni chocolate express, ni abuelita, no sé qué, pero armas pues sí, ¿ok? Bueno, pues todo esto pues, se vio por la política de apaciguamiento para no crear problemas, ¿no? Y peor fue porque los italianos, que también los queremos tantos, pero ahí se portaron también, comenzaron a hacer, pues lo que hicieron todas las potencias, bombardeos aéreos sobre la población civil de Etiopía y utilizaron el gas mostaza en contra de los etíopes, lo cual obviamente violaba todos los convenios del derecho humanitario de Ginebra, etcétera, que está prohibidas esas armas químicas, pues las usaron y no sé qué, y atacaron a la población, bueno, hicieron lo que se logró, ¿ok? Y finalmente en marzo de 1936, los italianos pues ya llegaron hasta la capital, Addis Abeba, y la tomaron y se apoderaron y no sé qué, y pues Etiopía ya fue anexada a Somalia y Eritrea y ya se creó la provincia italiana de África del Este. Con todo eso, así se los repito para que lo vean. O sea, ya Etiopía fue parte de Eritrea y de Somalia y todo eso ya se convirtió en la provincia italiana de África del Este y fue coronado
como emperador de nuestra provincia el rey Víctor Manuel III de Italia, que fue arbitrariedad, no sé qué. Pues, ¿qué pasó con Haile Selassie? Pues tuvo que huir, pues obviamente se escapó, logró huir, no sé qué. Aquí lo tienen al pobre, ahí abajo, con toda su majestad imperial, va llegando a Jerusalén, que era un protectorado británico, pues ahí se fue a refugiar porque le quedaba más cerca de Jerusalén, etcétera, etcétera, y después de ahí se fue a Londres, no sé cuál, y entonces en junio de 1936 llevó personalmente su causa a la Sociedad de Naciones, fue a Ginebra ahí a presentar su queja y a explicar y no sé qué, pero Mussolini pagó a unos corifeos ahí, etcétera, etcétera, para que armaran alboroto y no lo dejaron hablar al pobre. Y entonces, pues, fue inútil su asistencia, ¿no? Y bueno, y como lo habían admitido ahí, pues se enojó todavía Mussolini, hizo coraje, ¿y qué creen? Decidió abandonar la Sociedad de Naciones. Esto no sirve, aquí me están criticando, no sé qué, yo me largo. Bueno, agarró y así se fueron saliendo todos, cada uno se fue a Alemania también y Japón, se fueron saliendo. Y pues este cascarón, ¿para qué sirve, verdad? Pues no hacía nada. Okay. Pero pocos países fueron tan claros en la condena a Mussolini por la arbitrariedad que había hecho de apoderarse de Etiopía y echar fuera a su emperador, etcétera. México reclamó en la Asamblea General de la Sociedad de Naciones, y nuestro representante era don Isidro Fabela, que se estaba violando cínica y abiertamente el artículo 12 del Pacto de la Sociedad de Naciones, porque la Sociedad de Naciones se basaba en el principio de la seguridad colectiva, y la seguridad colectiva que sigue imperando en Naciones Unidas establece que si un miembro de la organización, como Etiopía, que era miembro fundador, es atacado por otro país, todos se unen para defenderlo de ese ataque. Bueno, pues ahí fue invadida Etiopía y nadie se solidarizó con Etiopía para defenderla. Entonces, pues ¿por qué? Porque si te vas a pelear con Mussolini, no, está loco, y su amigo Hitler está peor, así que no, ni le puse, se hicieron patos, no sé qué. O sea, se violó el pacto del Pacto de las Sociedades de Naciones y nadie hizo nada, sino de que pues, ese organismo no servía para nada, ¿no? México sí cumplió con las sanciones impuestas a Italia, las en serio, y dejó de venderle petróleo, que sí le dolía, a Italia. Hubo una propuesta de entonces para solucionar el problema, desmembrar Etiopía, cortarla de alguna forma y dejarle un pedacito a Haile Selassie para que no siguiera protestando y todo lo demás era Italia. México nuevamente se opuso porque era una violación de la soberanía de Etiopía brutal, ¿no? ¿Con qué derecho van a quitarle todo para darle a Italia no sé qué? Pero pues se trataba de apaciguar y satisfacer y no enemistarse con Mussolini, ¿no? Y luego Mussolini promovió entre algunos lambiscones de otros países, porque ya estaban sometidos al eje, como Polonia. Entonces el delegado de Polonia propuso ahí, ¿saben qué? Lo que pasa es de que pues Etiopía ya no existe porque no tiene gobierno, porque su ex gobernante ya está radicado en Londres, y entonces lo que la Sociedad de Naciones debe de hacer es decir que Etiopía ya no existe y que ahora existe, pues hay una colonia de Italia y no sé qué, háganme un favor, ¿no? Entonces todo se arregla para satisfacer a los que tienen poder. Y México se opuso tajantemente a que se considerara desaparecida Etiopía, etcétera, etcétera. Tan fue así que el propio Negus, era su apodo, el Negus, le envió una carta a Isidro Fabela agradeciéndole su valiente posición, porque fue el único que se atrevió a hablar en su favor de él. Ahora les muestro aquí. Bueno, esto ameritó, pues ya, se quedó el Negus para afuera. Bueno, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y fue derrotada Italia y Mussolini y todo eso, se le regresó al Negus su territorio, volvió de nuevo a Etiopía y fue emperador nuevamente, hasta que después en los años 50 y tantos, si no me acuerdo, creo que aquí, sí, aquí dice,
En 74 pues hubo un golpe de Estado, porque pues ya el emperador estaba medio anacrónico, no manches, ¿verdad? ¿Qué emperador si era de otra época? Pues hubo un golpe de Estado, se impuso la república y como ven, la pobre Etiopía ha vivido desde entonces pues en una situación deplorable. Pero en fin, el caso fue que en 1954, ya restablecido como emperador, vino a México específicamente, para que vean, para agradecer la solidaridad y el apoyo de México en la Sociedad de Naciones, que fue el único país que lo hizo. Entonces viajó personalmente en persona a México, el presidente era Ruiz Cortines, para agradecer al gobierno y al pueblo de México. Y ahí tiene una foto que lo ven pues paseándose en desfile en la ciudad, el periódico, la bienvenida al presidente de México, el emperador Haile Selassie. Pues fue todo un acontecimiento, no manches, porque pues aquí no venían emperadores, ¿verdad? Pues es que ya no había emperadores, entonces que ya vino emperadores ay, oye, ¿de dónde? Pues de Etiopía, ¿y dónde está eso? Pues quién sabe, pero pues es emperador, ¿no? Y ahí está en el monumento a la independencia, etcétera, etcétera, y abajo, y hay una cosa rarísima, bueno, y él murió en 75, murió. Es decir, el golpe de Estado lo trataron muy mal, pero pues también era un dictador que ya estaba fuera de onda y lo tuvieron en uno de sus palacios encerrado ahí, pues preso hasta que se murió, 75, ya estaba grande, no sé qué, bueno, pero pues estuvo realmente en prisión domiciliaria y no sé. Pero cuando vino a México también viajó a Jamaica, porque ahí hay una cosa rarísima. De los rastas lo consideraban que era su dios, ¿no? Por la cosa de africano, esos rastas que tienen esta música de Rastafari, porque uno de sus nombres era Rastafari, y lo veneraban como su dios. Y entonces él incluso dio ciertas tierras a este grupo de músicos creyentes de esta religión o secta, lo que se llame jamaiquina, y se fueron a vivir a Etiopía y viven allá, y ahí tienen una imagen, ¿verdad? Pues son negritos nomás, y ahí lo tienen ahí vestido como, pues era, de esas creencias de los emperadores que son de origen divino, y pues era Rastafari, hay una canción muy famosa de Sion, y etcétera, etcétera, bueno, pues se le venera y demás. Y ahí tienen una placa que se le llamó a la glorieta de Etiopía, que creo que ya no he pasado por él, pero ya no existe, ¿verdad? Ya no es glorieta. Yo en una época viví por ahí y sí había una glorieta, efectivamente, se llamaba la Glorieta de Etiopía, que se inauguró en ese momento con el emperador y no sé qué, pues se hizo el metro y en el metro se puso una placa que pues ahí es lo único que conmemora porque ya no hay ya no hay glorieta. Pero en fin, pero pues este episodio tan bonito, pues nadie lo conoce ya se nos olvidó, ¿no? Bueno, entonces ahí, pues, pero en fin, pues es una gloriosa página de nuestra diplomacia el haber hecho lo que mantenernos en principios y criticar lo que está mal y tener los pantalones de hacerlo. Pasamos al otro tema que es el de la madre España, la madre patria España, que eso nos es más cercano. Bueno, ahí tienen ustedes, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué dio origen a todo eso? Bueno, pues ya España para esa época de la Segunda Guerra Mundial, pues ya estaba bien en decadencia, ya no era la gran potencia del siglo XVI, Carlos V, Isabel la Católica, no, ya habían pasado, pues ya había perdido todas sus colonias, ¿verdad? Pues ya no tenía, y claro, por haber vivido tantos siglos a base del mercantilismo, de extraer las riquezas de las colonias, cuando las perdió, pues era un país subdesarrollado, porque España nunca se desarrolló industrialmente. ¿Para qué? Si recibía oro y plata de las colonias, no sé qué, de eso vivía y todo lo compraba a los países vecinos, ¿no? Y entonces cuando se le acabó todo ese oro y plata de las colonias, porque ya no tenía, pues se encontraron que no tenían industria. Y bueno, una de las cosas que hizo Franco precisamente fue industrializar a España, porque estaba de un atrasado en el contexto europeo que no vean. Pero en fin, ya estaba muy mal y teníamos serios problemas económicos, España, y eso llevaba a la inestabilidad política y demás, y total, que ya en la época en que reinaba don Alfonso XIII, que lo pueden ver ahí, etcétera, etcétera, pues
se vio precisado en 1931, en el mismo año en que nosotros ingresamos a la Sociedad de Naciones. Don Alfonso XIII abdicó al trono y se fue al exilio. Y ya dejó aquello, y los españoles decidieron convertirse en una república, que fue en la Segunda República, que fue de 31 a 39, vean que no duró, porque ya muchos años antes, en el siglo anterior, había existido otro primer intento de convertir a España en una república que también fracasó, y esta vez también fracasaría, ¿ok? Bueno, y después de la república, como saben, pues llegó la dictadura de Franco, que ese pues fue como Porfirio Díaz, ¿verdad? Pues desde 39 hasta 75, ¿verdad? Esos no se hicieron nombrar ni emperadores ni reyes, pero esos gobernaron como tales y demás. Bueno, el que vemos en la ilustración es uno de los presidentes de la Segunda República, que fue don Manuel Azaña, que ocupó la presidencia de 36. En 1936, ahí lo ven, etcétera, etcétera, y él duró hasta 39, o sea, le tocó el fin de la República. Ahora, vean que el surgimiento de la Segunda República, que además era de orientación socialista, muy apegada al sector obrero y demás, coincidió con la llegada a la presidencia de nuestro querido presidente Lázaro Cárdenas, que fue de 34-35. Bueno, el hecho de que en España, con la cual hemos tenido una relación históricamente muy difícil, es decir, los dos principales países con los que más relaciones hemos tenido, pues obviamente han sido United States of America y España. Y joder, ¿sabéis vosotros con quiénes hemos roto más veces relaciones diplomáticas? Número 1 con Estados Unidos y número 2 con España. Pues sí, claro, entre más cercanos y más convivencia, pues tenemos más problemas, ¿no? Y bueno, pues con la madre patria, bueno, desde el siglo XIX rompimos relaciones y no nos hablamos y las restablecimos y las volvimos a romper y no sé qué, y aquí al final de eso pues las rompimos y no las volvimos a restablecer sino hasta la época de López Portillo, pero en fin, ok, pero en ese momento que coincidió, pues coincidió el hecho de que pues Cárdenas, como dije, quería salir, quería tener una política exterior activa y no sé qué, y se presentó una coyuntura favorable en la madre patria, con la cual pues habíamos tenido una relación difícil, y para Cárdenas pues sí, pues no le gustaba mucho aquello de que el rey, la monarquía y no sé qué quedan de derecha, pero llegó don Manuel Azaña y dijeron, wow, este es como yo, mira, es Chairo, ahora compartimos, pues eran los dos de ideas socialistas, no sé qué y no sé cuánto, bueno, y pues hubo esa, yo creo que difícilmente se habían acercado tanto hasta ese momento los gobiernos de México y de España, porque tuvimos un entendimiento, pues claro, hablaban el mismo idioma y no sé qué, y México ofreció todo el apoyo a la República Española y la República Española todo el apoyo a México, intercambios y eso, lo otro, que estábamos felices, grandes amigos que nos volvimos, ok, y los dos eran republicanos y eran de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces estuvo todo muy bien. Gran afinidad, entendimiento y cooperación. Tan fue así que las relaciones entre los dos países se elevaron al nivel de embajadas. Esto ya acuérdense que yo se los mencioné con el caso de Estados Unidos, que no fue sino hasta el Porfiriato que se elevaron al nivel de embajadores, que fue Matías Romero, nuestro primer embajador. Bueno, en España, en Europa era lo mismo. Pues les dije que el nivel de embajadas solo se las reservaban las grandes potencias para entre ellos, solo ellos se codeaban con embajadores, ¿no? A los menores eran ministros plenipotenciarios. Bueno, pues aquí fue tan bueno el entendimiento que decidimos los dos países elevar nuestras relaciones al nivel de embajadas con embajadores, ¿ok? Fue la primera embajada que México tuvo en Europa. Y eso abrió la posibilidad de que las otras legaciones que teníamos se comenzaran a convertir en embajadas, ¿ok? Entonces ahí tuvimos embajadas, ¿no? Y nuestro primer embajador, pues fue más un ilustre mexicano, don Alberto J. Pani, en 1931, y después fue sustituido por Pascual Ortiz Rubio, y después por Genaro Estrada y demás.
Sin embargo, este gran idilio que tuvimos con la Segunda República Española, pues comenzó a ser afectado por la guerra civil que se desató en el año de 1936 en España, porque pues los derechairos no quedaron nada conformes con que fuera una república y fuera socialista, y hombre, pero si yo tengo título, que yo soy duque, que yo soy marqués, y que no sé qué, que no jodas, que no sé cuánto, no sé qué, y pues la Iglesia Católica, por favor, no sé qué. Bueno, empezaron a haber problemas, no sé qué, y ya saben, quien se convirtió en el líder de la embestida reaccionaria conservadora fue el general Franco, etcétera, etcétera, que comenzó la guerra civil porque pues querían eliminar la república y restablecer el absolutismo. ¿Ok? Bueno, ahora, México le dio un apoyo brutal, tremendo, a la República Española. Yo creo que fue el elemento más distintivo en política exterior del gobierno de Lázaro Cárdenas. Y ahí actuamos en dos foros, tanto a nivel multilateral en la Sociedad de las Naciones como a nivel bilateral. En la Sociedad de las Naciones, obviamente, pues protestamos enérgicamente, no porque había una guerra civil, pues ahí sí aplicaba el principio de no intervención, ¿no? Pues hay una guerra civil con los inconformes, lo que ustedes quieran y no sé cuánto, no sé qué, ¿ok? Sino porque Francisco Franco, para ocupar el poder, tomar el poder, pues se apoyó en Mussolini y en Hitler. Y la guerra civil española dejó de ser una guerra civil española para convertirse en una guerra internacional, porque Mussolini envió armamento y envió soldados a apoyar a Franco, y Hitler hizo lo mismo, que pues envió aviones y municiones y armamentos, pues el bombardeo de Guernica y todo esto y no sé qué, y bueno, ok. Y entonces México le molestó mucho que en la Sociedad de Naciones, que se empezó a discutir la situación de España, porque era un miembro de la Sociedad de Naciones, pues privaba la política de apaciguamiento, ¿no? Entonces, con la gran hipocresía del mundo en la Sociedad de Naciones, y eso promovido por las grandes potencias que estaban ahí, pues se dijo, principalmente Francia y la Gran Bretaña, que eran las dos grandes potencias europeas, del lado bueno, para no decir de Alemania, ¿verdad? Pues dijeron, es que es un problema interno que no podemos intervenir porque es una guerra civil. Y entonces México les dijo, señores, en otras palabras, don Isidro Fabel era muy correcto, ¿no? No sean cínicos, ni sean hipócritas. ¿Cómo va a ser una guerra civil si están tropas italianas y alemanas combatiendo ahí a la Segunda República, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser eso? El principio de no intervención pues no aplica, ¿no? Porque ya no lo están aplicando no sé qué, ¿ok? Bueno, y entonces crearon cínicamente en las Naciones un comité de no intervención. Se formó un comité que el chiste era hacer que otros países no se involucraran en este conflicto porque era un problema de política interna de España. Y cínicamente este comité de intervención, ¿saben qué hizo? Prohibió que se le vendieran armas, municiones, ayudas, se le enviara dinero, no sé qué, al gobierno de la República Española. Háganme favor de cinismo. México se molestó, porque digo, ¿qué cinismo es este? O sea, no intervención, no ayuden a la República. A ver, pero Hitler y Mussolini están ahí adentro y no sé qué, y de eso no les dice nada. No, es que hay que apaciguar, porque si no se pueden enojar y no vaya a ser que haya una guerra mundial. Bueno, pues como les repito, Franco recibía armas de Alemania y de Roma, y Hitler bombardeó varias ciudades de España, y Mussolini envió tropas italianas, estuvieron combatiendo ahí a la República, no sé qué. Y se volvió más internacional porque ¿quién se metió en el ajo? La Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética envió armas y pilotos a la República Española para ayudarla contra sus enemigos derechairos, ¿no? Y entonces fueron los chairos contra los derechairos, pero pues es que España se convirtió en un campo de batalla de los otros, ¿no? Que tenían problemas por allá, pues ahí, y bueno, y Francia fue el campo donde Hitler ensayó su armamento. Digo, qué bien ahí, mira, son españoles, se mueren, no importa, ¿no?
pero para probar nuestro nuevo armamento, a ver qué tal resulta, pues ahora lléveselo para ahí, maten a cuanto puedan y no sé qué. Pues fue una guerra internacional que finalmente pues tiró a la República, porque con ese apoyo que recibió Franco, pues como no iba a ganar, ¿no? Y aquí lo que es interesante es ver cómo inteligentemente se aplicó el principio de no intervención. Obviamente, si hubiéramos dicho que pues nada más eran los propios españoles peleándose unos con otros, bueno, pues ahí no nos metemos como en Cuba, ¿no? Pues aquellos que decían. Pero con la injerencia tan descarada de que estaba Hitler y estaba Mussolini, pues no me digan que vamos a respetar el principio de intervención. Entonces ahí se flexibilizó la interpretación de este principio y pues se trató de defender valores superiores como la legitimidad de un gobierno que había sido elegido democráticamente, había que defender la democracia, la soberanía de España y los derechos humanos que fueron violados brutalmente ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como les digo, pues la Sociedad de Naciones lo que hizo es pedir que se declararan neutrales los demás y que no intervinieran y demás, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, en primer lugar, no solo apoyamos, digamos, políticamente, diplomáticamente en la Sociedad de Naciones y condenamos a Alemania y condenamos a Mussolini por estar haciendo lo que está y defendimos no sé qué, y les dijimos que la Sociedad de Naciones estaba actuando hipócritamente y no sé qué, pero en lo bilateral es donde fuimos ya más contundentes. Que se prohibió a los países miembros de la Sociedad de Naciones en Europa que vendieran armas a la República. Nada más la hipocresía. Bueno, ¿qué hizo México? México, a través de sus embajadas en Bélgica, en Francia, en Polonia y no sé dónde, compró armamentos como si fueran para México, pero eran para la República Española. O sea, nosotros los proveímos de armamentos, ametralladoras, municiones, balas, lo que eran, pistolas, no sé qué, los compramos. Pero es más, desde México, mandamos, hechos en Made in México, 20,000 rifles y 20 millones de cartuchos. Y mandamos dinero y además permitimos que los mexicanos que quisieran, pues muchos eran descendientes de españoles, se trasladaran a España para formar parte del ejército republicano, etcétera, etcétera. O sea, ahí sí, perdónenme, nos metimos hasta la cocina, porque les llevamos armamento y se los vendimos y les regalamos y no sé qué. Bueno, pero ahí, pues es lo que yo digo, pues es que el principio de intervención tiene sus límites y hay que ver cuándo se aplica estrictamente y cuándo no. Y aquí, pues con esa brutalidad que estaba cometiendo, pues no nos íbamos a poner a acusar de brazos y decir, ay, no intervención ahí, pues si nosotros estaban interviniendo, ¿ok? Pero pues fue un gran valor de Lázaro Cárdenas de que pues meterse a apoyar a Azaña hasta el fondo, ¿ok? Pero pues no sirvió porque pues con el poderío de Mussolini y sobre todo de Hitler, pues Franco ganó la guerra y derrotaron a la República en 1939 y ganó el poder el generalísimo Francisco Franco, que ahí lo ven ahí con sus cuates, con su gran cuate Hitler y no sé qué. En ese momento nadie dijo nada, porque ven el cinismo. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y demás, Franco estuvo satanizado por todos los países occidentales por su alianza con Hitler. O sea, fue el único resabio que quedó de los amigos de Hitler, ¿no? El único que se salvó. Y pues vivió marginado Franco por muchísimos años, hasta que ya empezaron a cambiar de parecer los gringos y ya porque les dejó poner una base militar allá en España y demás, no sé qué, pero por muchos años pues nadie quería saber nada de Franco porque se había sido socio de Hitler con todos los crímenes que cometió, no sé cuál. Bueno, la República huyó. México, a pesar de que pues se acabó la Segunda República, la echaron fuera, etcétera, etcétera, pues no dejamos de seguirla apoyando. Porque ¿qué hicimos? Número uno,
no reconocimos al ilegítimo gobierno del general Francisco Franco, que derribó a un gobierno legítimo. Y ya, como ustedes saben, pues duramos de no hablarnos años, no restablecimos relaciones, bueno, nunca las establecimos, porque siempre mantuvimos las relaciones diplomáticas con el gobierno de la República, que también fue algo ficticio. Pero, en fin, a Franco nunca lo reconocimos, sino hasta que se murió, punto. Entonces, digamos, se acabó el cuento, ok, bueno. Y luego seguimos manteniendo nuestras relaciones con el gobierno legítimo de la República, que pues tuvo que irse al exilio porque lo echaron fuera. ¿Y a dónde fue a dar el gobierno en el exilio? Porque se le ofrecimos protección, se vino a México. Y aquí fue en México donde se creó, se estableció y se votó. Todos los emigrados españoles eligieron a su presidente, etcétera, etcétera. Y en México se creó el gobierno de la República en el exilio en 1939 y duró en México hasta 1946, que en 46 decidieron que pues era más conveniente estar cerca de España, ¿no? Se fueron a París y ahí pues todos estos viejitos que ya pues estaban moribundos. Sí, ahí es muy interesante que cuentan la historia de cuando murió Franco, que México dijo, bueno, pues ya ahora, entonces el nuevo gobierno que era demócrata, pues la república, perdón, la monarquía parlamentaria, pues nos buscaron, vamos a acercar, no sé qué, y entonces López Portillo dijo, sí, no, sí, claro, nuestro problema era Franco, pero pues hoy un país, pues, digo, con ningún otro país tenemos una cercanía tan cercana. Joder, hombre, pues ya qué hablamos y cómo nos llamamos, ¿no? Que con España, entonces pues, era un absurdo que no tuviéramos relaciones. Y que López Portillo me lo contó una persona que estuvo ahí, que dijo, sí, pero ¿qué hacemos con estos viejitos, por favor? Porque en México hubo la embajada de la República Española, que era la embajada de un país que no existía en ninguna parte del mundo. Sí, el gobierno estaba ya en París, pero pues eran 5, 6, 7 señores ahí que no sé qué, pero aquí en México les dio una casa, les dio una residencia, se los pagó, los mantuvo y había un embajador de la República de España y tenían todo su personal. Y pasó el tiempo y cómo pasa, pues hicieron viejitos y era una bola de ancianitos que estaban ahí. Pues, oigan, si ya vinieron a México emigrados como de 30, 40 años, imagínense para la época de López Portillo, los 80, pues ya estaban bien viejitos, no sé qué. Entonces el problema fue qué hacer con ellos, porque pues México los había mantenido, etcétera, etcétera, y pues era un golpe. Es decir, que le preocupaba a López Portillo. Entonces alguien negoció diplomáticamente para solucionar ese problema, y entonces ellos decidieron pedir al gobierno mexicano, ¿no?, que rompían sus relaciones con el gobierno mexicano, ¿me entienden? Para que ellos se fueran y no sé si no, oye, ya hay gobierno allá, si es que pues quítate, vámonos al demonio. No, pues nosotros decidimos romper relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano, es que todos se quedaron aquí y ya pudimos establecer relaciones con el nuevo gobierno de Juan Carlos, que a la larga pues oiga, ha salido medio mal, ¿verdad? Que pues fue un héroe cuando llegó y paró el golpe del loco Tejero y todo eso, pero se acabó re loco, re mal ahí, matando elefantes, con la amante viviendo ahí en el Palacio de la Zarzuela. ¿Pero qué es eso, hombre? Bueno, joder, bueno, de 46 y luego se trasladó a París y terminó hasta 1977 duró el gobierno en París. Y bueno, y otra, digo, seguimos ayudándolos, pues ya no podíamos, ayudamos al gobierno de la República y mantuvimos a su embajada acá, pero la otra parte, gran parte de la ayuda que les dimos, que fue pues muy importantísimo, pues fue el asilo a todos los republicanos que tuvieron que emigrar, porque obviamente tomó el poder Franco y ahora vete de aquí, porque pues ya saben cómo iba a acabar, pues nos iban a matar a todos, porque a todos los acusaban de comunistas, algunos eran medio rojetes, ¿no? Pero no todos, bueno, y la mayoría de ellos pues cruzó la frontera para irse a Francia,
Y Francia acogió a muchos efectivamente, pero muchos fueron acogidos por México. ¿Qué hizo México? Bueno, pues resulta que, como ustedes saben, Francia fue invadida por Hitler, bueno, fue uno de sus objetivos, no sé qué, y realmente ocupó el 70% del territorio de Francia, lo ocupó militarmente Hitler. Y ese 70% incluyó la capital, que fue París. Y entonces, para todo efecto, la República Francesa desapareció del mapa, porque aquello pues, fue un protectorado de Hitler ahí, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, pues las embajadas que representaban sus países frente a la República Francesa, pues dejaron de existir. Y entonces, el pedacito que quedó libre, el 30% o 25% del territorio, pues se tuvo que llamar de otra forma, y se llamó el Estado francés, porque pues ya no podía ser la República Francesa, y establecieron su capital en los balnearios de Vichy. ¿Y por qué se fueron a Vichy? Yo creo porque como era balnearios había muchos hoteles, y pues ahí era fácil convertir los hoteles en secretarías de Estado, ¿no? Y pues el presidente fue el mariscal Pétain, que fue un vendido colaborador de Hitler y no sé qué. Pero en fin, nuestra embajada se tuvo que ir de París, Rodríguez se apellidaba nuestro embajador, se tuvo que ir a Vichy, que allá se fueron todos los que seguían manteniendo relaciones con Francia, ¿no? Pues ahí estuvimos. Y para atender la solicitud que había de los refugiados españoles a ayudarlos, no sé qué, se abrió un consulado muy importante en Marsella. ¿Por qué? Pues por la comunicación, por la cercanía con España y por la comunicación marítima. Y ahí pues se recibió las oleadas. ¿Cuántos fueron? Se recibieron, documentaron y enviaron a México entre 25,000 y 30,000 españoles. Vayan ustedes a saber los que llegaron por su propia cuenta, como pudieron, y por donde se metieron, a lo mejor hasta llegaron nadando, o en sus barcos de otros países se metían y pues llegaban, bueno, no sé qué, pero en fin, los que llegaron al Consulado de México, que estuvo encabezado por este ilustre personaje, que valga la pena decir, no era un miembro del Servicio Exterior mexicano, sino era un famoso político poblano que se llamó Don Gilberto Bosques, ¿verdad?, que lo comisionó expresamente, era amigo de Lázaro Cárdenas y le dio la importante misión de encabezar ese consulado. Realmente se volvió más importante el consulado en Marsella que la embajada en Vichy, porque pues ahí pues, no había nada que hacer de embajada, ¿no?, con un gobierno títere. Pero aquí fue donde se recibió a todos los republicanos españoles, y no solo se recibió a los republicanos españoles, a todos los judíos mexicanos que andaban por Europa se les acogió, se les protegió y se les regresó a México. A muchísimos judíos que no eran mexicanos también se les protegió y demás. Y claro, pues todo el mundo iba porque pues México les decía a los alemanes que dominaban el territorio, están bajo la protección de México y los voy a mandar a México. Ah, bueno, entonces ya los dejaban fuera. Entonces vinieron rumanos, búlgaros, hubo una oleada de 2,000 polacos que pasaron por nuestro consulado y los documentamos y se vinieron acá y los mandaron a Querétaro. Yo no sé dónde fueron a dar, pero pues ya se quedaron allá, se revolvieron por ahí, no sé qué. Por eso hay tanto güerito en Querétaro, ¿no? Bueno, y así, bueno, pues miren, a través del consulado fueron 1,000 polacos, 1,500 alemanes y austriacos, porque pues no todos los alemanes eran nazis, ¿verdad? Pues a mí no huía no sé qué, y a muchos judíos mexicanos y no judíos y demás, y también a muchos partisanos, pues ahí que nos metimos hasta home, hasta la cocina, porque ahí llegaban a pedir ayuda al consulado partisanos que estaban luchando en Yugoslavia, en Bulgaria y no sé qué, pues los tapábamos, los escondíamos y les dábamos dinero y no sé qué, no sé cuál. Pues tenle la cantidad de gente que tuvimos que hacer ahí, que el gobierno de México tuvo que comprar ahí cerca de Marsella, del puerto, un palacio, un castillo, que ya estaba medio abandonado. Entonces, pues para darle, óiganme ustedes, si pasaron por ahí alrededor de 30, 40,000 gentes,
pues ¿dónde? Entonces darle cama, comida, no sé qué, bueno, y ahí está en la historia, estaba interesante. Bueno, les daban programas culturales, se les pedía, bueno, vamos a hacer una obra de teatro, ustedes son bailables, ¿dónde que son de Zaragoza? Pues a ver, que bailen, que no sé qué, pues para entretener a toda esa pobre gente mientras se hacían todos los trámites para documentarlos y enviarlos a México, y mientras llegaban los barcos y los pasaban y no sé qué, y eso nos creó tremendos problemas con los alemanes leales que trabajaban para Petán y no sé qué, pero en fin, pues los niños de Morelia, pues acogimos a todos esos niños que se quedaron huérfanos. Bueno, muchos no fueron huérfanos, los propios padres, temiendo por ellos, los dieron. Dicen, prefiero perder a mi hijo, no volver a saber de él, pero saber que va a vivir, a dejarlo aquí, que lo van a matar, o quién sabe, o no hay que comer y no sé qué. Pues en uno de ellos, como saben, fue Plácido Domingos, ¿no? O sea, y bueno, y muchísimas cosas, pues teníamos inteligencia y pensábamos bien, como ustedes saben, pues resulta, sí hubo cierto favoritismo, porque se dijo, y están en la correspondencia entre Gilberto Bosques y los cancilleres de la época, y ¿cómo se llama? Don Isidro Fabela, pues que había que privilegiar a la gente con estudios. Pues porque, hombre, querían venir muchísimos pobres paletos, como dicen ellos, ¿no? Campesinos. Y decían, bueno, y joder, pero pues, si algo nos sobra a mí, que son campesinos. ¿Para qué queremos campesinos que no tenemos ni tierras para darle? No, espérate tantito. Pero pues preferimos doctores, ingenieros, abogados, literatos, pues por eso León Felipe y todos esos grandes poetas se vinieron acá, porque privilegiamos que vinieran estos temas. Bueno, y llegaron acá y dijeron, bueno, toda esta, y además como mucha gente de la academia era liberal, era republicano, no sé qué, pues era medio izquierdoso, medio chairo, pues tuvieron que huir. Y dijeron, bueno, ¿y ahora qué les hacemos todo eso? Bueno, pues que se pongan a dar clases, ¿verdad? Y entonces se creó el Colegio de España. Pues sí, pues hay que aprovechar todo eso, ¿no? Y luego ellos mismos dijeron, no, esto no debe llamarse Colegio de España, debe llamarse el Colegio de México, como agradecimiento a México. Y bueno, pues los fundadores fueron académicos españoles, y pues es el origen del Colegio de México, y no sé qué tal, no sé qué. Y aquí tienen una imagen de don Gilberto Bosques. Rosario Green, cuando era senadora, tomó la iniciativa muy justificada de que en el Senado, pues ya saben los senadores que tenemos, no manches, ya resulta sacaron que muchos ni siquiera tienen un título universitario, no sé, ni a la escuela fueron, ¿verdad? Y entonces, pues tienen que estar ahí opinando sobre todo las grandes cuestiones de las finanzas públicas y de la energía atómica y el medio ambiente y la tecnología y las células madres, no sé qué, ¿qué es eso? No manches. Entonces, todos los legislativos del mundo tienen un think tank, que es un centro de estudios que trabaja para ellos, porque pues es el que los provee, porque pues dicen, oye, mañana tengo que hacer un voto sobre las bombas atómicas, pero pues no sé ni qué es. Entonces, pues ahí tiene gente ahí que les explican, les hacen no sé qué. Entonces, no tenía el Senado eso. Entonces, Rosario Green, como era una académica intelectual, tomó la iniciativa de crear un centro de información y análisis en el Senado y pidió que su nombre fuera Gilberto Bosques, en honor de don Gilberto Bosques y demás, y ahí existe. Bueno, y como pueden ver ahí les pongo, miren, es una calle que se llama Gilberto Bosques Promenade, ¿no? Que está en Berlín. O sea, hay un reconocimiento internacional para la comunidad judía de acá y de allá. Gilberto Bosques es todo un héroe, pues es el Schindler mexicano que salvó a muchísimos judíos. A ver, el otro día leí o lo dijo ¿cómo se llama? Zuckerman, Leo Zuckerman. ¿Sí ven su programa? Bueno, él es judío. Y entonces que estaban hablando con otra persona, su papá, que no sé qué, y que le dijo, pues dale gracias a Gilberto Bosques, porque si no fuera por Gilberto Bosques no estarías aquí ni estarías vivo, porque él te salvó la vida, como a muchísimos judíos que se vinieron de México, no sé qué. Entonces, en resumen, se escribió una de las páginas más brillantes de nuestra política exterior, de nuestra historia diplomática, con este enorme activismo que tuvimos durante esta parte de la Segunda Guerra Mundial,
y que bueno, pues nos permitió, de ahí fue donde comenzamos a cimentar nuestra tradición de destacar en la política, en la diplomacia multilateral. Muchísimas gracias.